Ok, buenos días compañeros. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el delito de responsabilidad profesional, ¿sale? Acá vamos a ver quiénes son las personas que pueden caer en una responsabilidad profesional. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar, por favor. Ok, bueno, vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad profesional, vamos a ver que de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Penal del Estado de Puebla, vamos a tener que esta responsabilidad profesional, bueno, la vamos a encontrar en el capítulo 9. En este capítulo vamos a encontrar los delitos que tienen que ver con determinadas profesiones, ¿no? Dentro de estas vamos a tener, por ejemplo, lo que es la responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, lo que es la responsabilidad médica y lo que es la responsabilidad técnica. De acá no hay duda por lo que hacen los dos tipos de responsabilidades, ¿no? Lo que es la responsabilidad de abogados, patronos y litigantes y por lo que es la responsabilidad médica. Toda vez que cuando hablamos de la responsabilidad médica, pues abarca todo el aspecto médico, ¿no? Tanto los médicos como aquellas personas que intervienen en esta labor en la salud, ¿no? Lo que son los técnicos, lo que son las enfermeras, etcétera, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de responsabilidad técnica, acá vamos a tener, por ejemplo, a los ingenieros, a los arquitectos, a los agrónomos, a los veterinarios, maestros de obra y en general a todos aquellos que se dediquen al ejercicio de una profesión, de una arte o actividad técnica, ¿sale? A eso nos vamos a referir. Bueno, vamos a iniciar. ¿En qué consiste la responsabilidad? ¿Sale? Bueno, vamos a tener nosotros que por lo que hace al término de responsabilidad, vamos a tener nosotros que, bueno, este término viene del latín respondere, que significa la obligación de responder de alguna cosa o por alguna persona. Tenemos acá nosotros entonces que el concepto de responsabilidad profesional se va a referir a la obligación que se tiene de responder por sus actos a aquellos que ejercen alguna profesión determinada, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber quiénes ejercen una profesión? Bueno, pues vamos a tener que van a ser aquellas personas que realicen de forma habitual, ya sea a título oneroso o a título gratuito, todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, ¿no? De ahí, por ejemplo, cuando hablamos de lo nuestro, ¿no? Nosotros somos abogados, cuando nosotros patrocinamos un asunto, cuando nosotros, por el simple hecho de que nos nombremos en la demanda, por ejemplo, en la demanda de amparo, ¿no? Si nosotros nos nombramos en términos del artículo 12 de la ley de amparo, pues ahí estamos obteniendo nosotros una responsabilidad profesional, ¿no? Nosotros en el momento que ya estamos ahí nombrados en términos del artículo 12, nuestras facultades son amplias, ¿no? Nosotros vamos a poder presentar escritos, presentar recursos, presentar cualquier documento para defender los intereses de nuestro representado, ¿no? Entonces, si nosotros no llegáramos a cumplir con nuestra obligación, pues estaríamos cayendo en una responsabilidad profesional, ¿no? Esta responsabilidad profesional que puede estar sancionada de diferentes formas, ¿no? Ya sea en materia penal o bien en materia civil, ¿no? En materia penal, pues nos podríamos ser acreedor a alguna sanción, que podría ser entre estas, bueno, podría ser lo que es una multa, ¿no? Y por lo que hace en materia civil, pues podríamos caer ahí en lo que es una reparación del daño, ¿no? Tendríamos que pagar por el daño que hubiésemos causado, ¿no? Bueno. Entonces tenemos que en eso consiste la responsabilidad, ¿sale? La responsabilidad profesional es la obligación que se tiene de responder por los actos a aquellas personas que ejercen una profesión determinada, ¿sí? Esta profesión determinada la pueden realizar
ya sea a título oneroso o a título gratuito, ¿sí? Pero esta actividad que ellos realizan, pues es propia de su profesión, ¿sale? Para ese entonces estaríamos ante la presencia de esta responsabilidad profesional. Bueno, ya vimos que la responsabilidad profesional, bueno, va a abarcar la de abogados, patronos, litigantes, responsabilidad médica, responsabilidad técnica y en sí de todo aquel que se dedica al ejercicio de una profesión, arte o actividad técnica, ¿no? Acá vamos a entrar, bueno, la mayoría de los profesionistas, ¿no? Bueno, de hecho entraríamos todos, no nada más sería cuestión de poder encuadrar este tipo penal a la conducta que realizara el profesional, ¿no? El profesionista, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la responsabilidad médica. Tenemos nosotros que en México nosotros tenemos un derecho humano, bueno, tenemos los derechos humanos. Dentro de estos derechos humanos tenemos el derecho humano a la salud. Este derecho humano a la salud va a estar protegido por nuestra Constitución, va a estar protegido en el artículo 4 constitucional. Ahí nos establece, bueno, tenemos el artículo 4 constitucional y tenemos, me parece que está en el tercer párrafo, en donde nos habla del derecho a la salud. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerlo? Dana, ¿me ayudas a leer el artículo que está en la pantalla? Sí, profesora. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no... Jessy, ¿nos puedes ayudar a leer el artículo 4 que está en la pantalla? Bueno. Okay. Bueno, vamos a seguir por lo que hace el delito de responsabilidad médica. Tenemos entonces, decíamos que este derecho a la salud lo vamos a encontrar en el artículo 4 constitucional. Tenemos que es un derecho humano, este derecho que tenemos todos, ¿no? Todos lo tenemos. Y en base a este artículo tenemos que nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y va a establecer la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Ello en términos de lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. Tenemos entonces, de acuerdo a este artículo 4, donde nos establece que es obligación del Estado el proporcionar la salud, el proteger a la salud, vamos a tener entonces que, como consecuencia de este artículo 4, vamos a tener que se crea la Ley General de Salud. En esta Ley General de Salud, bueno, igual también establece cuáles van a ser los servicios que se van a prestar en esta materia. De acá entonces vamos a tener nosotros que vamos a encontrar dos elementos en este derecho de la salud. Vamos a tener lo que es el equipo médico y lo que son los usuarios. Por lo que hace al equipo médico, vamos a tener que van a ser aquellos prestadores de servicio de la salud y los pacientes van a ser los usuarios, ¿no? Los usuarios de esta prestación de los servicios de salud, ¿sí? De ahí vamos a tener entonces que de ahí tenemos entonces la importancia de establecer cuál es la responsabilidad en la que pueden caer estas personas que son prestadores de los servicios de salud. ¿Vale? Tenemos en nuestra pantalla lo que son los artículos que hablan de la responsabilidad médica. Cuando hablamos de esta responsabilidad médica, vamos a encontrar lo que es el artículo 239
239, 240 y 241. En estos artículos nos señala de qué forma se va a poder configurar este delito, ¿sí? Por ejemplo, por lo que hace al artículo 239 nos habla de la responsabilidad en la que pueda caer el médico, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tenemos el artículo 239, nos dice, se va a imponer prisión de 3 meses a 6 años y multa de 50 a 500 días de salario y suspensión de 3 meses hasta 3 años del ejercicio profesional, además de las sanciones que correspondan si causa homicidio o lesiones al médico que, bueno, acá tenemos entonces en primer lugar, por lo que hace el artículo 239, nos habla de la responsabilidad en la que puede recaer el médico, ¿sí? Bueno, acá dentro de la responsabilidad que puede caer el médico vamos a tener que, sin que obre alguna causa justificada y sin dar el aviso oportuno, abandone a una persona que esté a su encargo, ¿no? Una persona a la cual él le está dando el servicio, ¿no? Bueno, y también nos establece, por ejemplo, otro, con lo que hace a la fracción quinta, ¿no? Si el médico practica una operación innecesaria, ¿no? En la fracción segunda, en caso urgente y no viendo por el lugar y la hora otro facultativo a quien acudir, se negare sin causa justificada a prestar sus servicios a una persona que lo necesitare, ¿no? Fracción tercera, después de haber otorgado responsiva de hacerse cargo de la atención de algún lesionado, lo abandone en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso a la autoridad correspondiente, o no cumpla con las obligaciones de procedimiento contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. Y luego también nos dice que sin recabar la autorización del paciente o de la persona que debe otorgarla, salvo en casos urgentes en que el enfermo se halle en peligro de muerte y cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá entonces en el artículo 239 nos está hablando de la responsabilidad en la que puede recaer el médico. Y tenemos que en el artículo 240 nos habla de la responsabilidad en la que pueden recaer lo que son los directores, los encargados o los administradores de cualquier centro de salud, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la fracción primera, inciso A, nos habla de que se impida la salida de un paciente cuando sus familiares lo soliciten pretestando adeudos de cualquier índole, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, acá en esta situación, un ejemplo que podríamos poner es en estas clínicas, ¿no? En las clínicas, de cualquier clínica podemos hablar, o cualquier hospital, ¿no? Tenemos que muchas veces, por ejemplo, por cuestiones de urgencia, se llega a caer alguna persona, a lo mejor vamos a suponer que este paciente, este usuario, era una chica, la chica está embarazada y durante el trayecto para su trabajo se pone mal, ¿no? Se pone mal y vamos a tener que la clínica más cerca pues va a ser una clínica particular, ¿no? Tenemos entonces que llega a la clínica particular, ya está muy mal, se le tiene que dar atención porque si no se le da la atención rápida, entonces corre el peligro de que el bebé fallezca. Le dan la atención médica y resulta que ya nace el bebé, todo está bien, pero posteriormente no dejan salir a la chica porque debe de pagar la cuenta, ¿no? Y la cuenta, bueno, como es una clínica particular, pues no es una cuenta pues tan baja, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, ¿no? Que en estas clínicas particulares, bueno, te cobran todo, ¿no? Te cobran hasta por respirar, ¿no? Todo te lo cobran y bueno, y el precio pues no es tan bajo, ¿verdad? Y tenemos que entonces en muchas ocasiones lo que tratan de hacer es presionar al paciente, presionar a la persona para que consiga el dinero, porque les dicen que si no paga, pues no van a dejar salir ni al paciente, ni a la mamá, y mucho menos al bebé, ¿no? Toda vez que necesitan cubrir la cuenta. Bueno, pues acá entonces estaríamos ante la presencia de este delito, ¿no? Acá estaríamos ante la presencia
del delito, y este delito lo podría cometer lo que son los directores, los encargados o los administradores de cualquier centro de salud, ¿sí? Bueno, y esto se suele dar. Acá, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una, podríamos levantar nuestra denuncia correspondiente, y otra, también podríamos levantar nuestra queja ante lo que es bueno, ahorita les comento en cuál es. En la Profeco, porque de una u otra forma tenemos que estas clínicas están proporcionando un servicio, ¿sí? Y estas clínicas, bueno, no están actuando de forma ética, ¿no? Más aparte hay que ver el servicio, bueno, los precios del servicio que están dando, ¿no? Para ver si realmente están cumpliendo con lo que marca la normatividad, ¿no? Entonces podríamos ir por las dos vías, ¿no? Si vamos igual a la Profeco, bueno, un personal de la Profeco se va a tener que trasladar a esta clínica para realizar una diligencia en la cual va a sentar cuál es la situación que se está presentando, ¿no? Bueno, esto tenemos acá entonces, por lo que hace al artículo 240, esto va enfocado en la fracción primera a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, y por lo que hace a la fracción segunda, esa responsabilidad va enfocada a los encargados o administradores de agencias funerarias, ¿no? Que van a hacer que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver. Y la fracción tercera nos dice que a quienes sustraigan órganos o partes del cuerpo humano sin la autorización de quien corresponda darla y sin los requisitos legales para realizar injertos, ¿no? Bueno, esa es la responsabilidad que pueden recaer. Después de esto tenemos lo que es nuestro artículo 241. Acá en el artículo 241 nos habla de la responsabilidad médica en la que pueden recaer lo que son los encargados, los responsables, los empleados o dependientes de una farmacia o bien de una botica, ¿no? Ahí nos hablan. De aquí entonces, teniendo el panorama de lo que nos hablan a partir del artículo 239 al artículo 200 al artículo 241, vamos a tener nosotros entonces que por lo que hace a esta responsabilidad médica, pues no solamente va enfocada a los médicos, ¿no? Sino a todo aquel personal que se va a ver involucrada que se va a ver involucrada en este servicio de salud, ¿no? Aquellos que proporcionan X servicio de salud, ¿sale? Bueno, también cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad médica, cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad médica en términos de los artículos que acabamos de leer, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que esta responsabilidad profesional médica consiste en la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en ejercicio de su profesión. Acá vamos a tener nosotros, bueno, en eso va a consistir la responsabilidad médica. Tenemos nosotros, por lo que hace al médico, vamos a tener que él va a tener dos tipos de responsabilidad. Vamos a tener nosotros que el médico va a tener primero una responsabilidad ante su conciencia, ¿no? Lo que conocemos como la responsabilidad ética. Acá vamos a tener que el médico sabe cuando ha actuado bien o cuando ha actuado de forma incorrecta, ¿no? De acá en esta situación, bueno, si él actúa de forma incorrecta, pues vamos a tener que el médico va a tener un sentimiento de culpa, ¿no? Ahí estaríamos hablando de lo que es su responsabilidad ética, ¿no? Y tenemos que también el médico va a tener una responsabilidad social. ¿Cuándo se va a presentar esta responsabilidad social? Bueno, tenemos que el médico está obligado a responder ante los demás.
va a responder ante los demás, ya sea por su actuación o por su omisión que va a tener determinadas implicaciones en su entorno. Estas implicaciones, bueno, dentro de su entorno estamos hablando de las implicaciones que va a tener con las demás personas con las que se relaciona, ¿sí? Pues ahí tenemos que igual va a haber una responsabilidad. Hay una responsabilidad ética y hay una responsabilidad social por parte del médico. Acá, en base a lo que acabamos de checar, a la normatividad, a los artículos que regulan esta responsabilidad médica, vamos a tener nosotros que el bien jurídico protegido en este tipo penal va a ser la protección jurídica de la salud y el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Ese es el bien jurídico protegido, ¿sí? Tenemos nosotros también, por lo que hace a los factores que van a intervenir en el ejercicio profesional del médico, pues vamos a tener en primer lugar que va a intervenir el factor humano, ¿no? La relación que se va a establecer entre el médico y paciente, ¿no? Tenemos acá esta relación de médico-paciente, pues se va a basar en la confianza, ¿no? En la confianza que se van a dar entre estas dos personas, entre el médico y entre el paciente, ¿no? Tenemos que, bueno, también por lo que hace esta relación, vamos a tener que esta relación de médico-paciente, pues también va a tener que estar basada en los códigos deontológicos, ¿sí? Es decir, en aquellos preceptos de carácter moral que van a asegurar una práctica honesta y una conducta honorable de todos y cada uno de los miembros de la profesión médica, ¿sí? Tenemos también acá otro factor que va a intervenir en el desempeño profesional del médico. Vamos a tener lo que es el carácter científico médico. Acá vamos a tener, acá va a entrar lo que se conoce como bueno, acá entraría lo que se conoce como la bibliografía, ¿no? Acá tenemos que el médico tiene la obligación de estar preparado, ¿no? De estar actualizado en los conocimientos en la materia de medicina, ¿no? Él tiene que la obligación de estar asistiendo a talleres, de estar asistiendo a cursos para que la información bibliográfica con la que él cuente, pues sea la más actualizada, ¿no? La más actualizada y esa información que él recibe la pueda aplicar cuando desempeña su labor. Y tenemos como tercer factor que va a intervenir en este ejercicio profesional del médico, vamos a tener que van a ser las disposiciones sanitarias y las normas jurídicas que encuadran su conducta como médico, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, se tendrían que checar cuáles son los lineamientos que hay, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un médico que esté trabajando en algún hospital público, pues tenemos que este médico, pues de una u otra forma, también aparte de verificar cuáles son los lineamientos en materia de salud, pues también tendría que verificar cuáles son los lineamientos en materia administrativa para que pueda llevar a cabo su trabajo de acuerdo a la normatividad aplicable a su profesión, ¿no? Tenemos entonces podemos, de acuerdo a lo que estamos comentando, tenemos que el bien jurídico protegido acá vamos a tener que va a ser la protección a la salud y el respeto a la dignidad humana. Tenemos acá entonces que la salud va a ser un bien jurídicamente protegido por el Estado. De acá, bueno, tenemos nosotros que lo que se pretende es proteger a la salud, es proteger al paciente, es respetar la dignidad humana del paciente, ¿no? Acá entonces nosotros vamos a tener que si en el actual del médico, eh, llevar a cabo algún daño al paciente, pues va a tener que responder por esta conducta que haya realizado, ¿sí? Para ello, pues bueno, él va a tener que acreditar si realmente él siguió
él siguió los lineamientos en materia de salud, ¿no? También si él puso en práctica todos sus conocimientos en materia médica, ¿no? Si él aplicó todos sus conocimientos para que entonces acá se pueda justificar su actuar y por lo tanto no haya una responsabilidad médica. Ok. Tenemos entonces nosotros que, bueno, para esto decíamos que el médico, si él no lleva su actuar de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la bibliografía que está establecido, de acuerdo a la información que tenía que haberle proporcionado al paciente, pues decíamos que él puede ocasionarle algún daño. ¿Qué es un daño? Es una pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación, que es un perjuicio, la obligación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación. ¿Sale? Bueno, no perdamos estos dos conceptos porque más adelante los vamos a necesitar. Ok. Cuando nos vamos nosotros por lo que hace a esta responsabilidad médica, vamos a tener nosotros que poder identificar cuáles son, bueno, cuáles van a ser los que van a intervenir en este servicio, ¿no? En este servicio que proporciona, en este servicio de la salud que proporciona el Estado, que debe de proporcionar el Estado, ¿no? Decíamos que acá cuando en este servicio de la salud, bueno, va a estar establecido, va a estar reglamentado por la Ley General de la Salud, tenemos que su fundamento lo encontramos en el artículo 4º constitucional, en donde se nos dice que es obligación del Estado el proteger a la salud, el proteger a la salud y el proporcionar este servicio, ¿no? Vamos a tener nosotros acá que cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad médica, bueno, esta responsabilidad médica puede recaer en aquel personal que interviene en los servicios de salud. En términos de lo que habíamos dicho, este personal que pueda intervenir, vamos a tener nosotros que pueden ser lo que son los médicos, lo que son los administradores, lo que son las enfermeras, los enfermeros, lo que son los administrativos, lo que son los administrativos, los que intervienen, los que están encargados de las farmacias, también van a poder recaer en una responsabilidad médica. Cuando nosotros hablamos de lo que es la atención médica, estamos hablando de los servicios, del conjunto de servicios que se proporcionan al usuario, al particular, con el fin de proteger y promover y restaurar su salud. Entonces tenemos que aquí, por lo que hace al equipo de salud, vamos a tener que acá van a intervenir un grupo de personas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Acá en esta intervención de la atención médica, en este conjunto de servicios vamos a tener también diferentes recursos, diferentes tipos de recursos. Estos recursos que nosotros vamos a encontrar pueden ser recursos físicos, recursos tecnológicos y recursos humanos. Cuando a nosotros hablamos de estos recursos físicos, estaríamos hablando de la infraestructura que se debe de tener en cada uno de los servicios o áreas del hospital. Por lo que cuando nosotros hablamos de los servicios técnicos, estamos hablando de los insumos tanto de equipos, instrumentos y materiales adecuados. Y cuando nosotros hablamos del recurso humano, ahí nosotros hablamos del personal calificado y suficiente que debe de haber en todas las áreas y en todos los turnos, ¿no? Para que así entonces podamos hablar de que la atención que se proporciona en ese centro de salud pues es el adecuado.
De acá, bueno, nosotros también es importante que sepamos cuáles van a ser las obligaciones que van a tener estos prestadores de servicios. Dentro de las obligaciones que vamos a encontrar de los prestadores de servicios, vamos a encontrar los siguientes: las obligaciones de los medios, las obligaciones de los resultados y las obligaciones de seguridad. Por lo que hace a las obligaciones de los medios, vamos a tener que van a ser aquellas en las que el médico se obliga a emprender o realizar una actividad sin garantizar un resultado. Acá tenemos entonces que si el médico en el momento en el que él atiende a un paciente, él se obliga nada más a llevar a cabo este tratamiento médico, bueno, pero no le garantiza el resultado, bueno, con eso, de una u otra forma tenemos que el médico pues se va a estar protegiendo, ¿no? Porque no está garantizando un resultado. Esto entraría, por ejemplo, bueno, vamos a ver que esto va a tener mucha relación con nuestra profesión, pero ahorita lo vamos a tocar. Acá, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un tratamiento, vamos a poner, por ejemplo, vamos a un tratamiento odontológico, bueno, ya cualquier tratamiento que nosotros podamos realizarnos, el médico nos da una responsiva, ¿no? En esta responsiva él nos está informando cuál es el tratamiento que vamos a llevar a cabo, cuáles son las consecuencias que puede traer este tratamiento, y también en esta responsiva que tú firmas, bueno, tú te haces sabedor de las consecuencias que puede traer, que pueden ser consecuencias buenas, consecuencias malas, y tú aceptas que se te haga ese tratamiento bajo tu responsabilidad, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos hablando de estas obligaciones de medios. Acá nada más tenemos entonces que acá el médico se va a liberar haciendo lo humanamente posible y que no asegura un efecto determinado, sino tan solamente se va a comprometer acá el médico se va a comprometer en poner en práctica la conducta que ordinariamente conduce a un determinado resultado, pero que puede producirse este resultado o puede no producirse este resultado, ¿sí? Acá entonces tenemos que acá el médico solamente se compromete a realizar una conducta diligente, ¿no? Una conducta diligente y prudente orientada a la obtención de un resultado, pero no te lo asegura, ¿no? Acá entonces lo único que se está comprometiendo el médico es a hacer uso de todos sus conocimientos, los va a aplicar en el tratamiento, y bueno, él espera que haya un resultado favorable, ¿no? Pero no te lo está garantizando, ¿sí? Acá entonces tenemos que el actuar del médico debe de ser con apego a la ley artis médica, ¿sí? ¿En qué consiste esta ley? Bueno, pues es el conjunto de reglas para el ejercicio de la medicina, contenida en la literatura universal aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo, ¿sí? Con el simple hecho de que este médico, él justifique, él acredite que realmente él empleó todos sus conocimientos para poder atenderte a ti como paciente, bueno, con ello él estaría acreditando que su actuar fue conforme a derecho, toda vez que él no te garantizó ningún resultado, ¿sí? Después de vamos a tener otra obligación. Estas obligaciones son de resultado. Tenemos que acá, bueno, va a ser contrario a la obligación anterior, ¿no? Acá vamos a tener que el médico se compromete concretamente a la obtención de un resultado determinado. Si no se obtiene, entonces acá sí podría haber una responsabilidad. ¿Sí? Acá podría haber una responsabilidad independientemente de que él haya actuado con la diligencia empleada, a no ser que demuestre que no se llevó a cabo el resultado, pero por caso fortuito, por causa de fuerza mayor, ¿no? Pero si no, si acá tenemos que el médico, en el momento en el que nos atendió, él
él se comprometió a X resultado y una vez que realiza este tratamiento no se obtiene ese resultado, bueno, acá entonces este médico sí va a recaer en una responsabilidad médica, ¿sale? Bueno, ¿algún comentario hasta acá, compañeros? Bueno, un ejemplo de esta obligación de resultados, compañeros, ¿cuál podría ser? Dana. Carla. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. Bueno, un ejemplo de esta obligación de resultados podría ser lo que son las cirugías estéticas, ¿no? En esas cirugías estéticas, bueno, cuando la persona acude al médico cirujano, pues ahí se establece, ahí el médico se compromete a determinado resultado, ¿no? Si no se logra este resultado, pues tenemos que acá entonces sí podría presentarse una responsabilidad médica, dando como consecuencia, pues, lo que es la denuncia o la demanda respectiva, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Por lo que hace a estas obligaciones de resultados y estas obligaciones de medio, vamos a tener que estas obligaciones pues tienen mucho que ver en los casos de abogados y de médicos. Bueno, porque, bueno, te decíamos, bueno, hace tiempo yo les comentaba, ¿no? Que puede ser, a lo mejor tú como abogado puedes tener un asunto que relativamente sea muy sencillo, sea muy fácil y que tú digas, bueno, este asunto yo lo voy a ganar, o sea, no hay pierde, ¿no? Pero y tú llevas a cabo todas las etapas del juicio, presentas todas las pruebas, todo tendiente a que tú puedas ganar este juicio, ¿no? Y resulta que el resultado no sale favorable, ¿no? Sino al contrario, sale un resultado en contra, ¿no? Después de ahí, bueno, tú promueves los demás recursos y tenemos que al final entonces no cambia para nada la sentencia, ¿no? Teníamos que la sentencia de primera instancia pues fue una sentencia no favorable, te vas a la segunda instancia y bueno, se vuelve a confirmar la sentencia, ¿no? Te vas al juicio de amparo y el juicio de amparo pues igual no te ampara ni protege, ¿no? Entonces, pero sin embargo tú vuelves a checar tu asunto y pues tenías todas las de ganar, ¿no? Tenemos por lo que hace en esta materia, en materia de los abogados, en materia de los médicos, vamos a tener que muchas veces pues bueno, ya sea lo que es la curación o el resultado de un juicio, pues el resultado puede ser aleatorio, ¿no? Puede ser que, bueno, todo salga bien o puede ser por cuestiones ajenas a tu voluntad, pues las cosas no salgan de forma favorables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, eso sería la relación que podríamos encontrar, ¿no? ¿Qué podría pasar acá? A lo mejor sabes que tenemos que a nosotros como abogados pues se nos quiere afincar responsabilidad profesional, ¿no? Responsabilidad profesional, acá alegaría nuestro cliente pues que nosotros no dimos el resultado, ¿no? El resultado que él esperaba, ¿no? Pero bueno, acá nosotros acreditaríamos que durante todo el procedimiento que llevamos a cabo, pues realmente nunca lo dejamos en estado de indefensión, ¿no? Presentamos las pruebas correspondientes, ofrecimos las pruebas, se desarmaron las pruebas, se ofrecieron los alegatos que se tenía, o sea, realmente nunca se descuidó el asunto, ¿no? Nada más que acá por cuestiones ajenas a uno, pues el resultado fue adverso, ¿no? Pero acá porque son cuestiones aleatorias, ¿no? Nunca vas a tener, no se puede tener la certeza, ¿no? De ahí que decíamos que, bueno, nosotros como abogados lo que nosotros ofrecemos, no podemos ofrecer resultados, lo que nosotros ofrecemos pues es el aplicar nuestros conocimientos, ¿no? Aplicar nuestros conocimientos
llevar a cabo nuestro asunto, llevar a cabo nuestro patrocinio con la mayor diligencia, ¿no? Vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder lograr una defensa adecuada, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasaría acá por lo que hace al aspecto médico, ¿no? Acá igual tenemos, por lo que hace en el campo de la medicina, pues tenemos que acá existen limitaciones, ¿no? Y tenemos que también acá, por ejemplo, hay enfermedades o en las cuales, bueno, igual por el hecho de ser crónicas, por más que se les ponga mucho hincapié en poder, en poder mejorar la salud del paciente, pues bueno, al ser crónicas, pues va a llegar el momento en el que el organismo se va a ir deteriorando y va a llegar el momento en que ya la medicina pues ya no va a ser tan efectiva, ¿no? Ahí tenemos nosotros entonces que jurisprudencialmente se ha decidido o se ha establecido que la ciencia médica tiene sus limitaciones. En el tratamiento de las enfermedades existe siempre un área que va a escapar al cálculo más riguroso o a las previsiones más prudentes y por ende se restringe el campo de la responsabilidad, ¿sí? Pero para esto, bueno, igual se tendría que acreditar, ¿no? Otras obligaciones que vamos a encontrar nosotros van a ser las obligaciones de seguridad. Acá tenemos que, en estas obligaciones de seguridad tenemos que se debe de analizar la responsabilidad de los otros prestadores de servicios de salud, como son los establecimientos que prestan el servicio de atención médica. Y para ello se tiene que analizar la cadena de errores que puede influir en el resultado no esperado de dicha atención. Acá entonces vamos a tener que en estas obligaciones de seguridad vamos a tener dos tipos de error. Uno va a ser el error activo. Este error activo depende del médico tratante, ¿no? Y el error latente, este error, se encuentra fuera del actuar del profesional y está relacionado con la estructura, con los procesos, con el mantenimiento del equipo, incluso con la capacitación al personal. Acá entonces tenemos que por lo que hace esta obligación de seguridad, pues realmente se refiere a las instituciones, ¿sí? Toda vez que estas instituciones de salud son las que deben de garantizar el buen funcionamiento de los equipos para de esta forma poder evitar siniestros, ¿sale? Acá, bueno, hay una opinión que lleva a cabo, que emite lo que es la Organización Mundial de la Salud y ella señala que aquí ella señala que en los países en desarrollo, por lo menos el 50% de los equipos médicos no están en condiciones de ser utilizados, o bien solamente se pueden utilizar en parte algunos de estos equipos, ¿sí? O bien si están los equipos también muchas veces pues hace falta personal calificado para que este personal pueda maniobrar estos equipos, ¿no? Bueno, acá entonces, bueno, ya establecimos de qué forma se puede presentar lo que es la responsabilidad médica. Vamos a regresarnos a lo que nos dice el artículo 239. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 239, en donde nos habla de la responsabilidad en la que puede recaer el médico, ¿cuál podría ser el tipo de conducta que puede realizar? ¿Sería una conducta dolosa o sería una conducta culposa, compañeros?
Ok, bueno, tenemos que en términos de lo que nos dice nuestro artículo 239, vamos a tener nosotros que la forma en la cual se va a presentar esta responsabilidad médica puede ser de forma culposa o de forma dolosa. Por lo regular, pues vamos a encontrar lo que es la culpa, ¿no? Vamos a tener acá que este va a ser un elemento fundamental para que nosotros podamos integrar lo que es la responsabilidad médica, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de culpa, si ustedes recuerdan, decíamos que acá es cuando se causa un daño y este daño se causa ya sea por negligencia, ya sea por impericia, ya sea por imprudencia o bien porque no se puso el cuidado necesario, ¿no? Tenemos nosotros que cuando se causa esta conducta de responsabilidad médica por negligencia, vamos a tener que acá no se llevó a cabo, no se llevó a cabo los principios inherentes a la profesión, ¿no? O bien, una vez que nosotros sabemos bueno, hablando del médico, ¿no? Que el médico tiene conocimiento de cuáles son los principios que debe de llevar a cabo en su profesión, él hace caso omiso a esta situación, ¿no? Él sabe de qué forma se debe realizar determinado procedimiento y él, sin embargo, él lo realiza de otra forma, ¿no? En esta situación, entonces, si se llega a ocasionar un daño, vamos a tener que este daño se ocasionó por culpa del médico y esta culpa fue a consecuencia de una negligencia, ¿no? También tenemos que acá, también esta culpa decíamos que se puede presentar por la impericia del médico, ¿no? Es decir, que el médico no tenga los conocimientos técnicos básicos, básicos e indispensables para poder realizar o para poder llevar a cabo lo que es su profesión. Y también decíamos que, bueno, también va a poder caer en responsabilidad médica cuando se lleva a cabo este tratamiento médico de forma imprudente, ¿no? Es decir, no se toman las precauciones debidas y bueno, acá vamos a tener a lo mejor el médico no toma el tiempo suficiente para poder, fijar cuál es el tratamiento que va a seguir, ¿no? El tratamiento que va a seguir y, bueno, toda vez que este tratamiento que él va a establecer, lo establece de forma, ¿qué será? Pues de forma apresurada, ¿no? De forma apresurada sin que se pueda detener él a pensar cuáles podrían ser los inconvenientes de aplicar ese tratamiento, ¿no? De llevar a cabo esa conducta o bien de no realizar esa maniobra, ¿no? En esa situación entonces estaríamos ante la presencia de una culpa por imprudencia, ¿sale? Bueno, también tenemos que, bueno, han existido también casos en los cuales esta responsabilidad médica se lleva a cabo de forma dolosa, ¿no? Con la intención de, ¿no? Bueno, bueno, hemos sabido nosotros, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues nos han dado los casos de que el paciente entra para que lo operen del apéndice y resulta que en lugar de operarlo del apéndice lo operan de otra situación, ¿no? Le van a extirpar lo que es la vesícula y pues, terminan extirpándole otra cosa, ¿no? Bueno, eso también ahí estaríamos bajo la presencia, bueno, bajo la presencia también de una responsabilidad médica, ¿no? Sí, y decíamos, ¿no? También en muchas ocasiones pues se puede presentar de forma dolosa, ¿no? De forma dolosa, la responsabilidad médica, ¿no? Por lo que hace, bueno, también hemos estado hablando de lo que son estas personas que se dedican a la salud, ¿no? Tenemos que también acá podríamos hablar que pueden recaer en otro tipo de responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades pueden recaer? Pues en lo que es la responsabilidad civil, en la responsabilidad civil, lo que es la responsabilidad penal, lo que es la responsabilidad penal, lo que es la responsabilidad administrativa y lo que es la responsabilidad laboral. ¿Cuál creen ustedes que sea la responsabilidad civil, compañeros?
Bueno, vamos a tener que la responsabilidad civil va a ser cuando el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro. Entonces, si causa un daño, está obligado a repararlo a menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Tenemos acá que la diferencia de la responsabilidad civil con la responsabilidad administrativa va a ser que acá debe de existir un daño. Este daño puede ser de tipo patrimonial o bien puede ser de tipo moral. De ahí entonces que vamos a tener lo que es la reparación del daño moral o la reparación del daño patrimonial, ¿no? Y tenemos que va a ser este es un requisito para que nosotros podamos hablar de lo que es la responsabilidad civil, ¿sí? Necesitamos acreditar que hay un daño para que podamos irnos por la responsabilidad civil en contra del médico, ¿no? Acá, ¿qué va a traer como consecuencia? Pues acá va a traer como consecuencia la forma en la que se va a reparar este daño, pues va a ser de forma monetaria, ¿no? Acá lo que nosotros queremos es que nos repare, ¿no? A lo mejor, bueno, igual podríamos poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Tuve una fractura, el médico dijo que era necesario que me operaran. Después de realizar la operación, pues yo ya no quedé bien, ¿no? Y el médico dijo que con esa operación, que era necesario que me operaran para que mi pierna pudiera tener todas las funciones, ¿no? Y resulta ser que a consecuencia de esta operación, pues yo ya no quedé bien. Ahora estando cojeando, ya no tiene la funcionalidad mi pierna, ¿no? Acá, a consecuencia de esta operación, a mí me ha traído el que me tenga que llevar a cabo otras operaciones, ¿no? Las cuales las he tenido que realizar de forma particular, ¿no? Acá ya estaríamos entonces que por el actuar de este médico, pues trajo como consecuencia lo que es un daño, ¿no? ¿Qué daño? Me está ocasionando gastos, ¿no? Ahora bien, yo trabajaba, ¿no? A consecuencia de esta operación, pues bueno, de esta operación y a consecuencia de las otras operaciones que me he tenido que enfrentar por la primera operación que realizó este médico, pues yo he dejado de trabajar. Al haber dejado de trabajar, pues he dejado de percibir ingresos, ¿no? Entonces acá ya me está ocasionando daños y perjuicios, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que en vía civil yo voy a reclamar esta reparación del daño, ¿sí? Vámonos a lo que hace la responsabilidad administrativa. ¿En qué consiste esta responsabilidad administrativa? Bueno, acá nos vamos a ir a la función que realizan los médicos en estos hospitales públicos, ¿no? Al ser un médico que trabaja en estos hospitales, tenemos que entonces que ellos son servidores públicos. Al ser servidores públicos, pues ellos tienen que igual forma guiar su actuar de acuerdo a los lineamientos en materia administrativa. Tenemos acá lo que es nuestra Ley General de Responsabilidad Administrativa, ¿no? También, bueno, y son servidores públicos, ellos tienen que conducirse de acuerdo al Código de Ética, más aparte de igual de acuerdo a toda la normatividad en materia de salud, ¿no? Si ellos no cumplen con esta normatividad, vamos a tener que entonces a ellos se les va a poder aplicar una sanción administrativa. Decíamos que dentro de esta sanción administrativa, pues vamos a tener nosotros que como sanción la que van a tener va a ser puede ser amonestación pública o privada, puede ser también multa, puede ser suspensión, puede ser destitución, y también podría ser inhabilitación, ¿no? Bueno, nos quedamos hasta aquí. Se les queda de tarea, por favor, checar en qué consiste la Comisión Nacional de Arbitraje. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que lo podamos comentar en la siguiente clase? Nos quedamos aquí, compañeros. Hasta luego.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias.